4 de la tarde en punto hora costa este de los Estados Unidos. 18.109 personas perdieron la vida en el mundo en las últimas 24 horas, en lo que se ha calificado como el peor día de esta pandemia. El número de contagios a nivel global superó los 100 millones de personas. Cada día la situación pareciera empeorar. Según la Organización Mundial de la Salud, la variante británica estaría ya presente en 70 países y la sudafricana en 31. En total, el COVID-19 ha dejado 2.183.169 muertos en todo el planeta. La variante británica estaría en los Estados Unidos con marcada presencia en el estado de la Florida, en 19 de los 23 condados, para ser más específicos. De 500 muestras examinadas de coronavirus, desde finales de diciembre fueron confirmados 92 casos y hace pocos minutos han confirmado 2 casos de la variante sudafricana en Carolina del Sur. El estado de alarma crece cuando Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, señala que hay que contemplar que las vacunas resulten ineficientes ante las nuevas variantes. Nos estamos preparando, anticipándonos a que el virus seguirá evolucionando y puede llegar al punto en que cruce el umbral en el que nuestra vacuna ya no sea tan eficaz como queremos. Está con nosotros el doctor Felipe Lovelo, médico epidemiólogo, profesor asociado de salud global en Emory University en Atlanta. Doctor Lovelo, bienvenido. Muchísimas gracias por estos minutos con NTN 24. Un gusto, Idania. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Doctor Lovelo, cuando comenzábamos a respirar un poco tranquilos, estas variantes se hacen presentes, crece el número de contagios, aumentan las muertes y por supuesto crece la zozobra en cada uno de nosotros. ¿Estamos como al comienzo, doctor Lovelo? Estamos en un momento delicado de la pandemia y lo que nos preocupa, como tú mencionas, es que hay indicios de varias variantes del virus que han cambiado, que hace que puedan tener mayor transmisibilidad, mayor mortalidad o incluso que puedan afectar la efectividad de las vacunas. Y eso sumado a los picos de infección que ya tenemos en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica podrían generar un nuevo resurgimiento de la infección, como se ha visto en Inglaterra, que podrían complicar aún más las cosas. Por eso, aunque no estamos en esa situación en este momento, el CDC ha puesto la alarma que esta variante de Inglaterra puede volverse la dominante en Estados Unidos en unas 6 semanas, en marzo, en abril. Claro. Y si eso sucede, puede generar muchísimo más infección. Exacto, eso decíamos ayer, que el CDC preveía que para marzo esta podía ser la cepa dominante. Doctor Lovelo, es decir, esto se podía prever, pero no detener. Es decir, si la capacidad de vacunar fuese más rápida que los contagios, quizás podría detenerse esta situación. Sí, estamos literalmente ahora en una carrera entre la campaña de vacunación y qué tanto estas nuevas variantes se esparcen, por ejemplo, en Estados Unidos y alrededor del mundo en general. Entre más rápido vacunemos, entre más rápido tengamos una inmunidad global, menos chances le vamos a dar al virus de mutar, de cada vez que pase entre persona y persona poder cambiar un poco hasta que llegue un momento, como mencionó el doctor Fauci, que puede pasar ese umbral de que la efectividad de la vacuna actual no funcione. Pero la ventaja es que tenemos unas plataformas de vacunas que pueden modificarse para adaptarse a esas nuevas variantes, similar a lo que hacemos todos los años con la vacuna de la influenza. Así que si se da esta situación, podríamos responder ya sea con vacunas nuevas o con boosters de las vacunas actuales para aumentar la eficacia, la efectividad. Tendremos que esperar a ver qué muestran los datos y si se da esa situación, obviamente responder rápidamente.
Hasta este momento, doctor Lovelo, estamos cubiertos. Es decir, Moderna y Pfizer, por ejemplo, han señalado que hasta ahora, digamos, las pruebas que han hecho, las vacunas están respondiendo ante las variantes de Sudáfrica y la del Reino Unido. Sí, pero hay que recordar que esos son resultados preliminares, no se ha hecho una vacunación masiva con personas que hayan estado expuestas a esas cepas. También tenemos la cepa o la variante P1, que es la de Sudáfrica, que también nos preocupa porque tiene unos potenciales cambios genéticos que hace que la efectividad de las drogas o posiblemente las vacunas se pueda ver afectada. Y estas son las que conocemos. Probablemente pueda haber otras variantes que por la falta de vigilancia de genética de cambios en los virus en muchos países, tal vez no conozcamos que existen y que pueden estar cambiando el panorama. Por eso hemos hablado de que esta pandemia no se va a contar en meses, sino en años desde el principio, porque sabíamos que tenemos ese potencial del coronavirus de cambiar y hasta que no haya una inmunidad global, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, vamos a tener la posibilidad de estas reinfecciones o de estos cambios genéticos en el virus. Claro, pero fíjese un momento, doctor Lovelo, hasta un momento determinado. Bueno, es lo que recuerdo de las entrevistas, bueno, de lo que todos hemos aprendido a lo largo de este terrible año que hemos vivido. En algún momento recuerdo, en alguna entrevista de tantos médicos, virólogos, científicos, biólogos, con lo que hemos tenido la oportunidad de compartir, que se decía que normalmente el virus va perdiendo potencia a lo largo del tiempo. El virus va mutando, pero por lo menos es la información que yo manejaba, mutaba y se debilitaba. Pero pareciera que por el contagio, la velocidad de contagio que estamos viendo, pareciera que con este COVID-19 no es eso lo que estamos viendo. Correcto. Esas cosas que se asumían eran basadas en cómo los cambios del virus inicial del SARS, los que se detectaron en el 2003 y luego de MERS, que no eran virus tan contagiosos como el COVID, empezaron a perder fuerza y por eso no se volvieron pandemias mundiales. Eran letales, pero no eran muy contagiosos. Este virus de COVID-19, que es un primo de esos virus anteriores, tiene una menor letalidad, pero el problema es que tiene una mayor capacidad de infección. Más de 100 millones de personas en el mundo. Y cada vez que infecta a una persona, ese virus puede tener la opción de mutar, de cambiar. Y eso es lo que nos ha hecho que, lamentablemente, puede haber que algunas mutaciones disminuyan la efectividad del virus, pero hay otras que la mejorarán. Y como cualquier ser que evoluciona, pues obviamente esas mutaciones que hacen que sea más fuerte se van a mantener. También existe una situación que se llama la presión inmunológica y que es entre más personas hayan estado infectadas y tengan cierto nivel de protección por la infección o por la vacuna, pues eso hace que el virus esté mutando para tratar de evadir esa infección, esa inmunidad que tenemos las personas. Y todos esos factores son los que están generando estas variantes que nos preocupan. Por eso le preguntaba al comienzo de nuestra entrevista si estábamos como al principio, porque con estas variantes que preocupan, también uno puede interpretar, hay tanto que desconocemos de estas variantes, es decir, todo un año para aprender de la COVID-19, digamos el que conocíamos. Sin embargo, ahora se hacen presentes estas variantes que no sabemos con exactitud de qué manera van a afectar. Pues yo no creo que sea exactamente como al principio en marzo. ¿Por qué? Porque ya tenemos vacunas que en el peor de los casos nos pueden dar una inmunidad parcial a estas nuevas variantes. Esto no es un mecanismo de blanco o negro. Lo que pasa es que tal vez la efectividad de las vacunas pasa de ser de 95% a 70% si se empiezan a ver más cambios genéticos en el virus. Pero no es la misma situación. Tenemos ya terapéuticas, tenemos obviamente un sistema epidemiológico que está montado en muchos países y tenemos las vacunas. El tema es que hay que vacunar rápidamente, mucho más rápidamente de lo que se está haciendo en la mayoría de los países y sobre todo en Latinoamérica, cuando empiecen a llegar las vacunas, ese tiempo se debe estar aprovechando ahora para que los mismos problemas logísticos que se han visto en Estados Unidos, por ejemplo, no ocurran en Colombia cuando se empiece, por ejemplo, a hacer la vacunación masiva o en otros países de Latinoamérica.
Pues doctor Lovelo, el reto sigue siendo el mismo, lo repito cada día, cada vez que puedo, hay que cuidarse, hay que preservarse, porque de esto lo único cierto es que aún nos queda mucho camino por recorrer. Así es, no olviden que la máscara es probablemente la forma más importante de protegernos, especialmente cuando esté fuera de su casa, pero en ambientes cerrados. Y hay que evitar el contacto con personas que no vivan en su casa. Doctor Lovelo, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Un gusto, buena tarde. Muy buena tarde.